¿Escriturar o no escriturar? ¿Pago impuestos o no pago impuestos? Me quito de cosas y sigo dejando la casa a nombre de mi abuelito. Hoy les voy a hablar de la importancia que tiene la escritura de sus inmuebles y la evaluación inmobiliaria. Un título de propiedad es un documento que relaciona a una persona con un bien inmueble. La importancia que tiene este documento es que le confiere la calidad de propietario del inmueble a la persona. Pero ¿qué significa ser propietario en términos jurídicos de un inmueble? Significa que la persona, el titular, el propietario, tiene la capacidad de disponer del bien. ¿Qué significa esto de disponer del bien? Significa que puede venderlo, dividirlo, incluso destruirlo. ¿Cómo es eso de destruirlo? Pues simplemente tiene la capacidad de demolerlo sin darle cuentas absolutamente a ninguna otra persona y sin representar ninguna responsabilidad civil o judicial ante otras personas. ¿Qué es lo que sucede con muchos inmuebles? En el pasado, los inmuebles los compraban y los vendían simplemente firmando un papelito o simplemente lo hacían de palabra y quedaba de testigo la esposa de la persona que lo vendió, y la garantía que tenía el comprador de ese inmueble en caso de que se muriera el vendedor era que la esposa era testiga de que se había hecho la compraventa. Y durante algunos años podían vivir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el vendedor y su esposa pues estaban conscientes que habían hecho la venta. Pero esta circunstancia no es oponible a terceros, es decir, podía llegar cualquier persona distinta del comprador, del vendedor y de la esposa y reclamar los derechos de la propiedad que ya estaba vendida. Como no está inscrito en ningún registro público que efectivamente esa operación de compraventa se realizó, pues la persona que compró ese inmueble de palabra o con un papelito, pues tiene el riesgo de que si la otra persona que llega y se presume propietaria del inmueble, pues se la quite con algún medio judicial, con algún juicio, con algún papel que se invente y que alguna autoridad se la tome como buena y despoja a la otra persona que probablemente compró de buena fe de palabra. Siempre que se vaya a realizar algún trámite en el que vaya involucrado un avalúo, siempre te van a pedir tres cosas: escritura, boleta predial y, menos frecuente, pero en la Ciudad de México si se necesita, boleta del agua. Eso es en general casi para cualquier tipo de avalúo. Si vas a realizar un trámite muy específico, como puede ser un crédito Infonavit o una regularización de obra o una subdivisión, etcétera, etcétera, pues ya te van a pedir diferentes documentos, como puede ser un número de seguro social, documentos que comprueben que viviste en esa casa durante un periodo para deducir el ISR, o documentos de servicios que demuestren la antigüedad de la vivienda para poder acreditar algún tipo de subsidio o subvención en el ámbito fiscal o en el ámbito hipotecario. Pero ¿qué más podemos ver nosotros los evaluadores en las escrituras? Primero, ver quién es el propietario de acuerdo a la escritura que nos están proporcionando. Existen diferentes regímenes de propiedad, es decir, hay propiedad individual, en donde una sola persona es dueña de un inmueble, o hay propiedad colectiva o copropiedad, es decir, que una sola propiedad pertenece a más de una persona. Y entonces ahí las cosas se complican. ¿Por qué se complica? Porque resulta que si una propiedad es de 4 hermanos y un hermano quiere vender su parte y esa parte está configurada en una construcción que tiene 2 recámaras, un baño y una sala comedor dentro de un terreno del tamaño que sea, cuando a nosotros nos piden que evaluemos eso, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para cosas oficiales de impuestos, hipotecas, en fin, yo como evaluador no puedo evaluar solo un pedacito. Estoy obligado a evaluar toda la propiedad porque son copropietarios, es decir, se es dueño de todo y de nada. La habitación que uno de estos 4 hermanos o la construcción que uno de estos 4 hermanos pretende vender y presume como propia no es tal. Es decir, esta habitación pues la habita él, pero realmente es copropiedad de sus otros 3 hermanos. Y al mismo tiempo esta persona
es copropietaria en una cuarta parte de las otras 3 construcciones. La copropiedad es indivisible, no hay manera de partirla en pedacitos, a menos, claro, como en el ejemplo, haya 4 construcciones y acepte una cosa que se llama cómoda división. La única forma de partir esta propiedad es o por mandato judicial o por un régimen de propiedad en condominio, en donde se defina qué es común y qué es privado. Recapitulando un poco, tenemos que en la escritura yo voy a saber quién es el propietario real del inmueble. Y una cosa muy importante también, el régimen de propiedad individual o colectiva. Si es colectiva, tienen muchas broncas que resolver. ¿Qué más podemos encontrar? La descripción del inmueble. Nosotros identificamos, nuestra chamba como evaluadores es identificar una cosa que se llama identidad jurídica. ¿Qué es esto? Que lo que dice la escritura en su dimensión, medidas, colindancias, superficies, case con lo que realmente está construido o con las características físicas del inmueble. Si las medidas y colindancias de la escritura nos establecen una geometría, pero el predio o la construcción tiene esta característica, entonces no casa, no checa, no hay identidad jurídica. Y si no hay identidad jurídica, tienes muchos problemas legales. ¿Por qué? Porque esta escritura no corresponde a este inmueble. En el momento en el que checa, corresponde al inmueble. Si no checa, no puedes disponer de tu inmueble. ¿Por qué? Porque van a pensar que quieres hacer un fraude, mintiendo o aprovechando errores u omisiones en la documentación. Entonces, si tienes un papelito, si alguien te vendió tu casa que hoy habitas con un papelito, tienes un serio problema, porque no tienes un documento que respalde la titularidad del inmueble. Si quieres hacer una compraventa con un crédito hipotecario, estás peor, porque con ese papelito nadie va a querer firmar, ninguna institución financiera va a querer firmar. ¿Por qué? Porque no eres el propietario real. Para poder ser el propietario real de un inmueble necesitas una escritura registrada en el registro público de la propiedad. Si no tienes estas 2 características, no eres el propietario del inmueble. Muchas veces en sucesiones testamentarias que se realizan fuera de la Ciudad de México sobre bienes inmuebles de la Ciudad de México, los notarios de afuera no se conocen todo lo que hay que hacer acá. ¿Y qué sucede? Que hacen escritura en donde dicen que la sucesión testamentaria se otorga, se ejerce, pero no lo inscriben en el registro público de la propiedad. En consecuencia, en la Ciudad de México, el dueño sigue siendo el difuntito. ¿Cómo se corrige? Inscribiendo la escritura en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México. La parte importante que debes tener en cuenta es que si tu inmueble no está a tu nombre con una escritura, tienes un serio problema. Entonces, tienes que tomar manos a la obra y ponerlo a tu nombre. Si no sabes cómo hacerlo, mándanos un correíto y te podremos asesorar sobre la forma fácil y eficaz para que puedas disponer de tu inmueble, tengas un futuro mejor de lo que has tenido.